Bendiciones, mis amados, también ahí en Facebook. Vamos a dar inicio al devocional del día miércoles. Vamos a estar hablando hoy del capítulo 17. Voy a repetir alguna información del capítulo 17 de Éxodo. Siempre en la temática que ya tenemos varias semanas de estar hablando, la vida y ministerio de Moisés. Y hoy el tema es guerra contra Amalek. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo y luego los hermanos que se vayan conectando van a poder recibir la bendición de esta enseñanza. Padre, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Señor, que tu palabra penetre como espada de dos filos a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Que haga la obra que tiene que hacer, porque tu palabra dice ahí en Isaías 55 que tu palabra no regresa vacía. Que hoy esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo del corazón de mis hermanos y de aquellos que se conecten. Porque todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a estar leyendo allí en Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 13 primero, ¿verdad? Este es el versículo de referencia del estudio, aunque vamos a estar hablando de los versículos primeros del capítulo 17 después. Dice la palabra de Dios así: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ese nombre de Refidim quiero que se les quede. Refidim era un desierto terrible, hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Era un desierto terrible. Sequedad profunda, no había agua. Refidim, para que se les quede en la mente. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Es interesante esto que vamos a estudiar hoy, hermanos. Vamos a hacer énfasis en lo importante que es la oración de un líder, en lo que es la oración de los líderes en general, lo que es el valor y el poder de la oración y de la intercesión. Si alguien fue un intercesor poderoso de su pueblo, fue Moisés. Cuando Dios le decía a Moisés que venía castigo sobre el pueblo, ¿saben qué hacía Moisés? Doblaba rodillas e intercedía por ese pueblo. Tenía un corazón dispuesto para Israel, a pesar de que Israel, ustedes saben, todo el tiempo estaba murmurando de Moisés. Todo el tiempo estaban como contrariando las decisiones de Moisés. Y eso lo estoy diciendo porque en la vida de un liderazgo, hermano, siempre van a suceder esas cuestiones. Entonces, cuando estamos estudiando la palabra, Dios nos está enseñando procesos que vamos a vivir y que si los conocemos y estudiamos la palabra, vamos a estar preparados para el futuro, de tal manera que cualquier situación que se dé
nosotros vamos a poder afrontarlas de la mejor manera. Y con ese antecedente, con eso que he dicho, vamos a hacer un recordatorio ahí del capítulo 17, los primeros versículos, donde hay algo que es importante para recordar del miércoles anterior. Entonces allí en los versículos primeros del capítulo 17, ya los vamos a leer, se narra una vez más el hecho de la falta de agua en el desierto. Hermanos, ustedes saben, aquellos que se vayan a leer sobre los diferentes desiertos que hay en el mundo, por eso la palabra desierto, no hay nada, hermano. Ahí no hay agua, ahí hay sequedad. En la noche es un gran frío y en el día es un gran calor. Hay gente que ha atravesado el desierto aquí de Arizona, hermanos, que se ha viniendo de su país, pasando pruebas difíciles. Y esa gente, muchos de ellos han quedado en el desierto por no tener agua. Entonces, preguntémonos, ¿por qué Dios nos hace pasar a veces por desiertos? ¿Por qué Él quiere enseñarnos a través de las pruebas? Últimamente, hoy en el ayuno de 21 días, el Señor me regaló algunos temas sobre el sufrimiento y cómo Él permite que pasemos sufrimientos para hacernos fuertes, hermanos, para tener esa fortaleza que vamos a necesitar en las diferentes etapas de la vida. Por eso el cristianismo tenemos que verlo bajo ese enfoque. Es algo maravilloso llegar a Cristo, pero también Cristo quiere fortalecernos y formarnos de una manera tal que cuando lleguemos a la tierra prometida, como le estaba pasando al pueblo de Israel, vayamos fuertes, vayamos de una manera tal que podamos resistir las diferentes situaciones que el mundo nos presenta. El mundo nos quiere tragar, hermanos. El mundo nos quiere deshacer, como dicen. Pero Dios nos quiere fortalecer. Y es importante que en nuestra vida cristiana podamos entender estas cosas para poder aprender a resistir. Entonces, van caminando allí en el desierto y se quedan sin agua, hermanos. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Y no eran 4 o 5 personas, eran miles de personas sin agua. Y entonces el pueblo comenzó a murmurar. Ay, ay, ay. Y empezaron a enojarse contra el líder. Porque a juicio, hermanos, del pueblo de Israel, esto que les estaba pasando era una responsabilidad de su líder. El miércoles pasado decíamos, hablando de esto, que los líderes vamos a ser sujetos a críticas, a situaciones que vulneren nuestra autoridad. Pero te tengo una buena noticia, en medio de todo eso Dios nos va a ayudar siempre, hermano. Él lo que quiere es que estemos muy cerca de Él, que lo busquemos, que estemos en oración. Cuando tú oras todos los días, cuando tú estudias la palabra todos los días, vas a estar fuerte. Y cuando venga la adversidad, pues sí, va a acercarse la adversidad. Pero como estás ungido, como Dios te ha fortalecido, van a resbalar las cosas. Y así lo dice la palabra hablando de la unción. Cuando Dios te unge, la unción pudre el yugo, dice la palabra. De tal manera que tú vas a estar fuerte y estoico. Y eso fue lo que sucedió con Moisés. Aunque la gente estaba vulnerando la autoridad de él, Dios estuvo con él. Y vamos a ir a leer ahí los versículos del capítulo 17, versículos del 5 al 7. Dice la palabra, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo,
¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Una vez más, la murmuración, hermanos. Y allí le recordaron ellos a Moisés, ¿verdad?, que ellos la habían pasado bien en Egipto. Fíjense qué importante es esto. Cuando estamos en el mundo, hermanos, el mundo nos golpea, vienen las drogas, viene el alcohol, vienen los problemas en el matrimonio, estamos todos vapuleados, pero aún así decimos que estamos bien, simplemente porque no hemos entendido de que sí el mundo nos ha maltratado. Quisiera, mi hermana Vero, mi hermana Cookie no puede entrar, no sé si no está, porque como yo hice un grupo hoy, mira si le puedes ayudar. Ahí disculpen, hermanos. Hay una hermana que está queriendo conectarse. Muy bien. Entonces, el pueblo le insistió a Moisés: ¿por qué nos has traído para acá si nos has traído a aguantar sed? Allá en Egipto estábamos re bien. Sin embargo, ellos se olvidaron, hermanos, que allá en Egipto eran esclavos del faraón, quien los oprimió todo el tiempo. Fue difícil la tarea de Moisés por la pésima disposición con que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Y les quiero decir que muchos querían libertad, pero a veces Dios nos va a poner a pagar el precio, hermano. La libertad cuesta, ser libres cuesta. Es importante que nosotros entendamos que hoy que somos cristianos y que hemos llegado a Cristo, tenemos que caminar en libertad, pero cada paso que demos, bueno, puede estar rodeado de situaciones adversas. Ahora, quiero referirme ahí a la palabra tentaron a Jehová. Dice la Biblia así, ¿verdad? Tentaron a Jehová. ¿Qué significa, amados hermanos, tentar a Jehová? Ocurre cuando su pueblo escogido, cuando su pueblo bendito es puesto en el fuego de la prueba y su crisis crece con más intensidad hasta que el miedo se apodera de sus corazones. Imagínate, tú vas en el desierto con tus hijos chiquitos, tu esposa, tu familia, y no hay agua. ¿Cuál es la reacción al nomás darte cuenta de eso? Temor, miedo. La falta de agua te puede matar, ¿no? Y eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel. El miedo llegó a sus corazones y ellos empezaron a clamar: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi liberación? ¿Por qué, Señor, no estás conmigo? ¿Me entienden? Empezamos con congoja a decirle: Dios, ¿por qué no he encontrado la ayuda de ti? Y vienen esas situaciones difíciles. Allí en el Salmo 78:18, el salmista escribe sobre un pecado de Israel y dice: pues tentaron a Dios en su corazón. El significado en hebreo de esta frase, hermanos, indica que los israelitas fueron probados más allá de la resistencia. Y llegaron al desierto y ellos creyeron que Dios los había abandonado, que guardaba silencio, que se mantenía fuera de su vista. Te quiero preguntar en esta noche: ¿estás soportando una prueba difícil? Medita en este momento. Medita. ¿Hay dificultades en tu vida? Te quiero decir lo siguiente, hermano. No dejes que la duda robe tu fe. En lugar de ello, descansa en el amor del Padre y en su fidelidad para contigo. Dios es fiel, y aunque
tenga la apariencia de que no está allí, sí está allí, hermano. Nada más que Él quiere que aprendas a confiar en Él, como pasó con el pueblo de Israel. Y fíjense que, ¿qué más pasó? Dios le da el milagro de la roca de Oreb, le dice que golpee la roca. Había habido un grupo de personas con Moisés y que empieza el agua a salir, pero había gente esperando por allá. Y cuando el pueblo se dio cuenta de que había agua, empezaron a correr y los más fuertes iban adelante, pero atrás se fue quedando, hermanos, los débiles, los cansados, los que venían atribulados porque era un caminar en el desierto. Hay momentos en la vida, hermanos de la iglesia, que algunos van a ir mejor adelante y tú a lo mejor te vas a quedar atrás. Y tienes que tener cuidado porque mira lo que ocurrió allí en ese momento allá en la guerra con Amalek. No había pasado mucho tiempo desde que el pueblo comenzó a caminar hacia la peña de Oreb, allí donde había agua, para refrescarse y beber agua, cuando ya se vislumbraba otro evento mucho más peligroso en el caminar de Israel hacia la tierra prometida. Fue en ese momento que recibieron un ataque sorpresivo, y dice la palabra allí en el capítulo 17 de Éxodo, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Qué tremendo, hermano. No salían de una y venía otra, ¿verdad? Parte de las situaciones que a veces vamos a vivir. El año 2020 fue un año difícil. Nos estamos enfrentando el 2021 también a situaciones, tras una cosa, otra. Y hoy Dios hablándonos para que nosotros entendamos los planes de Él. Nos da una muestra de su pueblo y dice, esto es lo que pasó mi pueblo, aprendan. Quisiera hablar un poquito de Amalek y por qué los atacó allí donde la Biblia dice que los atacó. Entonces yo decía al principio de la enseñanza que Refidim era un lugar desértico terrible, que no había agua. Nadie vivía allí, por supuesto. Y por eso los enemigos buscaron ese lugar para atacar a Israel. Los enemigos llevaban agua y iban bien fortalecidos. Amalek, los amalecitas, era un ejército poderoso, mucho mejor que Israel. Y ellos tomaron por sorpresa a Israel. Amalek era un descendiente de Esaú. Esaú se recuerdan de Jacob y Esaú, cómo Jacob le compró la primogenitura a Esaú, cómo Esaú despreció algo que era tan valioso como la primogenitura. Entonces, Amalek era el hijo ilegítimo de Elías, hijo de Esaú, que tuvo un hijo con una concubina y no lo tuvo con su esposa. Y los demás hermanos de Amalek no lo aceptaron. Así es que él vivió alejado de su familia, amargado. Y este Amalek en el desierto formó su pueblo, los amalecitas. Dice Números 13:29. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, quiero decirte algo. Directamente Israel no tenía problemas con los amalecitas. Ellos no estaban pasando cerca del pueblo de los amalecitas. No estaban invadiendo ese pueblo. Amén. A diferencia, fíjense bien, las otras naciones que estaban alrededor conocían que Israel tenía un Dios y eran muy respetuosos de Israel. Sin embargo, Amalek no era un pueblo temeroso de Dios. Los amalecitas no tenían temor de Dios.
Y así como Esaú no tuvo temor de Dios y vendió su primogenitura, entonces, hermanos, la herencia generacional de pecado existe. Cuando un padre vive una vida desordenada, hay riesgo de que sus hijos y su descendencia también viva una vida desordenada. Y aquí estamos estudiando un poquito de los resultados de cómo llegó una maldición a la vida de los descendientes de Esaú por haber despreciado su relación con Dios. Dice la palabra en Génesis 25:34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Por un plato de lentejas, hermano, por una comidita. Hay momentos en la vida que nosotros vamos a descuidar nuestra vida cristiana por unas pequeñas cosas. Tengamos cuidado. Dice Hebreos 12, versículos 16 y 17, hablando ya en el Nuevo Testamento de este señor Esaú. No sea que haya, dice, fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Un día les voy a enseñar sobre el significado del primogénito, una situación importante en los hijos. El primogénito tenía privilegios mayores que los demás. Pero bueno, en otra ocasión les voy a enseñar. Es importante entender que el enemigo te va a atacar por sorpresa. No te va a enfrentar, no va a permitir que lo veas de frente. Siempre te va a atacar por la espalda, como hicieron los amalecitas con el pueblo de Israel. Los amalecitas tenían puesta su vista, hermanos, en las cosas terrenales, no en las eternas. Ellos, los amalecitas, eran primos. Ellos vivían como nómadas y eran sanguinarios. Arremetieron contra los más débiles e indefensos, los rezagados, porque cuando tú te cansabas, te parabas un rato y el resto de gente iba caminando y tú te ibas hasta atrás. Allí iban los débiles, los indefensos, la retaguardia de Israel. Y quiero decirte que esa retaguardia estaba desprotegida, no había gente armada allí, ¿verdad? Porque todos los demás estaban cansados. Y cuando el pueblo de Israel se enteró allá, cuando estaban todos buscando el agua, se enteró Moisés y los líderes de que estaban siendo atacados por los amalecitas, ¿verdad? Se recuerdan que cuando descubrieron el agua, todo mundo se fue corriendo, a tomar agua, a buscar el agua, y los más fuertes se fueron adelante, pero los débiles se quedaron. En una carrera, los más débiles quedan atrás. Y cuando hablamos de débiles espirituales, los débiles espirituales se pueden rezagar en una iglesia. Tengamos compasión de los hermanos que por alguna situación caen en prueba, en dificultad y están débiles espiritualmente. Debemos de buscar a los hermanos que no se congregan, que no llegan a la iglesia, porque posiblemente están débiles espiritualmente. Muy bien. Entonces, llega la noticia a Moisés, hermanos, de que los amalecitas estaban atacando la retaguardia de Israel. Y entonces Moisés se dispuso a defender el pueblo. Pero quiero decirte algo importante. Moisés no usó tácticas militares, sino que Moisés buscó la estrategia de Dios. Y esta fue la instrucción que dio Moisés. Vayámonos a Éxodo 17, 9 al 11. Qué importante es que siempre en nuestra vida espiritual busquemos la instrucción de Dios. Amén, hermanos. No vayamos donde el compadre o la comadre o donde el padrino, ¿verdad?, que nos dé un consejo. Busquemos el consejo mejor que viene de Dios. Dice la palabra, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones
y sal y pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Miren qué interesante. Y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Usted se pudiera preguntar, pero si allá cuando el pueblo estaba enfrente del mar, Dios abrió el mar, y cuando el pueblo de Egipto, los soldados de Egipto iban metiéndose al mar, el Señor cerró el mar y los ahogó a todos. ¿Por qué Dios no hizo eso con Amalec o los amalecitas? ¿Por qué Dios no actuó de esa manera? Yo te quiero decir algo, hermano. Tenemos que aprender a ser fuertes. Amén. Dios quería que los israelitas participaran en su propia defensa. Hay días que no va a estar cerca el pastor o tu líder, que no va a poder orar por ti y no va a poder explicarte la Biblia. Tú tienes que empezar a estudiar y aprender a orar para que te puedas defender espiritualmente, hermano. No todo el tiempo tus líderes van a poder orar por ti. Y no es que no quieran, es que es importante que nosotros aprendamos a defendernos. Satanás anda como león rugiente, hermano, buscando a quien devorar. Y si nosotros no estamos fuertes, el enemigo nos puede derribar. Entonces, el pueblo iba para la tierra prometida. En el camino de la tierra prometida habían enemigos. Dios quería que se formaran, que se fortaleciera el pueblo y que empezara a pelear. Estos pasados 21 días, muchos hermanos empezaron a pelear en el ayuno. Algunos empezaron a dejar algunas cosas, la televisión o qué sé yo, y empezaron a aprender a ser fuertes, hermano. Cuando ayunamos es que vamos a aprender a fortalecer nuestro espíritu. La próxima vez que nos pongamos en ayuno, te quiero pedir que participes, hermano. Entonces, Dios nos va a dar lecciones. ¿Por qué razón? Porque Él quiere que estemos fuertes, hermano. El enemigo va a venir como río, pero dice la palabra, Jehová levantará bandera. Pero Él, el Señor, quiere que también nosotros podamos defendernos. Gloria al Señor. Dice Éxodo 17:12. Miren qué interesante esto. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. En la debilidad de unos, óigame lo que te estoy diciendo, en la debilidad de unos está la fortaleza de otros, hermanos. Dice la palabra en Eclesiastés 4:9 en adelante, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, dice, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Te estoy hablando a ti, matrimonio, a ti, hermano, que estás con tu esposita y tu familia. Fortalécete en familia, haz tus devocionales de familia todos los días. Que ese cordón de 3 dobleces no se vaya a romper, y la forma es cuando tú te unes a tu esposa, a tus hijos, y haces oración todos los días y estudias la palabra, te vuelves más fuerte. Y en familia, pues es más difícil que lo vayan a derrotar. Muy bien. Fíjense que Israel no tenía experiencia en la guerra, venía de estar esclavo 430 años, apenas tenían unos días de haber salido de Egipto, cuando el faraón los liberó. Apenas estaban formando un ejército, hermanos. Difícil. No tenían experiencia en la guerra. Los amalecitas sí, eran guerreros.
pero el Señor les dio la victoria de forma milagrosa, dice la palabra en Éxodo 17:13. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Aunque los israelitas triunfaron en esa batalla, hermanos, fíjense que la guerra con Amalec y los amalecitas no terminó allí, no se acabó allí. Ellos volverían a atacar a Israel en el futuro. No obstante, quiero decirte lo siguiente, en ese momento Dios decretó el destino de Amalec, y ahí lo leemos en Éxodo 17:14, acompáñame a leerlo. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Fíjense que los amalecitas, cuando los atacaron por sorpresa por la parte de atrás del pueblo, ellos querían destruir a Israel. Pero le salió el tiro por la culata, como dicen allá por mi pueblo. Fue Dios que actuó en la vida de este pueblo por la oración y la intercesión de Moisés. Y por la ayuda que tuvo de gente como a su hermano, ¿verdad? Aarón y Ur, que ahí lo menciona la palabra. Entonces, es importante que nosotros entendamos todos estos aspectos. Dios tiene un plan para nuestras vidas, hermanos. Dios tiene un plan para ti y tu familia. Cualquier situación que estés viviendo, Dios la contempla. No nos debemos de disminuir y sentirnos menos, sino que debemos de fortalecernos y conocer la palabra, porque la palabra nos va a guiar a la verdad. Y entonces, al final, allí en los versículos 15 y 16, ya casi voy a ir terminando, hay un tiempo, es un memorial, quiero decir que allí hay un decreto que Dios da en contra de Amalec, ¿verdad? Y toda esa situación de victoria que tuvo el pueblo de Israel, porque dice la Biblia que cuando Moisés levantaba la vara y oraba, ¿verdad? Dice que prevalecía Israel, y al final nosotros leímos que Amalec fue destruido. Entonces hay alborozo y gozo de parte del pueblo de Israel por la victoria. Entonces, ahí en los versículos 15 y 16 dice lo siguiente: Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto Jehová lo ha jurado, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Y vayamos nosotros a nuestra historia personal. Todo el tiempo vamos a tener guerra con el enemigo, hermano. Por eso debemos de aprender a ser fuertes. No abramos puerta al Satanás. No demos lugar a que él vuelva como llegaron los amalecitas contra el pueblo de Israel por la espalda. Amén. En Refidim, Dios se presenta con otro de sus nombres: Jehová Nisi, hay Jehová Shalom, Jehová Rafa, Jehová Siquenú, Jehová Makadesh, pero allí se llama Jehová Nisi. ¿Y saben lo que significa Jehová Nisi, hermanos? Bandera o estandarte. Cuando tú dices Jehová Nisi, es porque Dios levanta bandera por ti y te protege y te defiende. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Ahora, pero en un sentido figurado también se puede llamar señal o milagro. La bandera, hermanos, es una señal de identificación. Cuando la bandera se alza por lo alto para que todos la vean, ¿verdad? Que las personas ven a su bandera de su país y se emocionan. Y en la guerra, no digamos, mucho más valor. De igual manera, cuando Dios se manifiesta en los milagros, nosotros debemos de alegrarnos y ver que el poder de Dios está presente en nuestras vidas, hermano. El domingo pasado muchas personas recibieron de Dios una ministración. Y yo como pastor me gozo de las situaciones que suceden, porque allí Dios está como Jehová Nisi en Semilla de Vida, levantando la bandera por cada uno de nosotros. Entonces, Moisés, amados hermanos, delegó en Josué para que él peleara, ¿verdad?, la batalla con las espadas.
Sin embargo, Moisés, ¿qué hizo? Él subió al monte a interceder con la vara de Dios alzada en su mano. Mientras Josué luchaba, Moisés oraba. La vara subida era como una bandera izada que despertaba entusiasmo entre los soldados. Su vara era como una antena de oración. Moisés apelaba a Dios como intercesor, demandando victoria contra el enemigo. Y quiero decirte algo, fue un trabajo en equipo. Qué lindo es cuando nos unimos. Amén. Estoy invitando a los hermanos a que el 14 de febrero nos unamos en un grupo especial y celebremos el amor. Pero yo voy a necesitar de tu colaboración. He delegado a algunos hermanos a que organicen. Tú, si ese hermano te llama o te dice algo, obedece y ayuda. ¿Me entienden, hermanos? Porque esto, la unión hace la fuerza. Es importante que colaboremos. Fue necesario aquí el trabajo en equipo. Aarón y Hur mantuvieron alzadas las manos de su líder para alcanzar la victoria en la batalla. Dice que Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Las manos de Josué no se cansaron de pelear con la espada, pero los brazos de Moisés, sí, hermanos, se cansaban. Había tanta responsabilidad espiritual y demandaba ayuda. Pero allí estuvieron Aarón y Hur levantándole las manos. El líder está expuesto al cansancio porque debe de mantener en alto las manos en oración. Dichoso aquel líder que cuenta con un Aarón o con un Hur que le levantan las manos en los momentos de fatiga. Abunda la gente atacando a los líderes por la espalda. Sí, hermanos, como hicieron los amalecitas. Pero escasos son los Aarones intercesores que sostienen, que apoyan a su líder en la batalla, no demandando reconocimiento ni gloria para ellos. Así como el pueblo veía las manos levantadas de su líder y se animaba a pelear, así la victoria se obtiene sosteniendo la mirada en Cristo. Viremos hacia adelante, hacia Cristo, hermanos. Ese es el principal motivo de nuestra vida. Éxodo 17:12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Allí estuvo Hur y Aarón parados junto a Moisés, sosteniéndole sus brazos en alto para asegurar la victoria contra Amalec. También nosotros necesitamos que nos levanten las manos, hermanos. El líder delega autoridad y responsabilidad, pero también se le debe proporcionar aliento, se debe orar por él. Lo debemos de reanimar en aquellos momentos en donde haya prueba. Tenemos todos como estandarte, hermanos, como bandera la cruz de Cristo, amén. Y en el momento de necesidad debemos de brindarnos ayuda unos a otros, amén, hermanos. De esta manera finalizo esta enseñanza, voy a orar y luego la pastora va a venir, vamos a orar por algunas necesidades que hay en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias por enseñarnos que necesitamos unos a otros ayudarnos, levantarnos las manos, apoyarnos para que podamos vencer las artimañas de nuestro enemigo Satanás. Ayuda a mis hermanos a entender tu palabra y que esta palabra quede en lo más profundo de su corazón. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Me voy a desconectar de Facebook y la pastora viene aquí con ustedes en Messenger. Dios les bendiga.